Damas y caballeros, niños y niñas, piojos y liendres, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View. Esta semana me llegó una pregunta que es un tanto curiosa, pues este es un tema que yo ya había tratado antes desde otro punto de vista, pero esta es la primera vez que me llega la pregunta de manera directa. Y esta pregunta viene del señor Eandres 4, quien pregunta, ¿qué tan antiguo es realmente el ser humano? ¿Hay más de una Lucy, por así decirlo, o fósiles clave? ¿Realmente venimos de África? ¿Y qué impacto tiene el descubrimiento de nuevas civilizaciones en nuestro entendimiento de la historia evolutiva del ser humano? Todas estas preguntas son muy válidas, pues, tal como predijo Darwin en su Origen de las Especies, llega un momento en que la evidencia de la evolución es tanta, hay tantos fósiles, tantas especies y tantas cosas pasando al mismo tiempo, que a veces se vuelve difícil trazar una línea y decir esto empieza aquí y esto termina acá. Ejemplos de eso son fósiles como el Archaeopteryx, que por más que lo vemos, es difícil decidir, ¿esto es un ave o es un dinosaurio? Y al final la mejor respuesta para esa pregunta es sí, pues es ambas cosas al mismo tiempo. Del mismo modo, mientras más estudiamos el linaje de nuestros ancestros, más nos damos cuenta que muchas de las características que nos representan no vienen solamente del Homo sapiens, sino que vienen de más atrás. Y algunas cosas que podríamos creer que son totalmente humanas, como el lenguaje o el manejo de herramientas o el manejo del fuego, no fueron realmente descubiertas o inventadas por el ser humano, sino por especies que vinieron un poco antes de él. Primero que todo, antes se pensaba que descendíamos de un chimpancé o de algo parecido a un chimpancé. Ahora lo que entendemos mejor es que tuvimos un antecesor común con el chimpancé, pues el chimpancé moderno es, tal como dice su nombre, moderno, y no se ve necesariamente como se veían sus ancestros de su propia especie en aquella época. Así que lo más probable es que los chimpancés y los gorilas, más que ser nuestros ancestros, son nuestros hermanos en cierto modo. O bueno, primos, para entenderlo mejor. Haciendo un repaso de la familia que se conoce hasta ahora de nuestros ancestros, partimos con el Ardipithecus ramidus, que vivió hace unos 4.4 o 4.5 millones de años en África. El primer fósil de esta especie fue apodado Ardi. Fue descubierto más o menos al mismo tiempo que la famosa Lucy y es tanto más importante, pero mucho menos conocido, simplemente porque los científicos decidieron tomarse mucho más tiempo para analizarlo y estar seguros de realmente qué era lo que tenían en sus manos. Y así fue que por esto todas las publicaciones sobre este fósil salieron al aire mucho tiempo después. Arley representa ese momento en que los homínidos empezaron a pasar menos tiempo en los árboles y más tiempo en tierra firme. Esto lo demuestra la forma de sus pies, que aunque tenía 4 dedos apuntando hacia el frente, estos 4 dedos aún se podían enrollar sobre sí mismos, y el dedo gordo aún era mucho más desarrollado y opuesto para aferrarse a las ramas. Sin embargo, este primate aún no era capaz de hacer cosas como por ejemplo correr o trotar. Seguido de esto, tenemos a la familia de los Australopithecus, compuesta por Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus gari y Australopithecus africanus. Todos estos son originarios de África, y es precisamente a una de estas especies que corresponde el famoso esqueleto de Lucy. ¿Por qué Lucy fue tan importante? Simplemente porque en su momento no solamente representó el primer ejemplar descubierto de su especie, sino que representó un fósil clave transicional entre los simios que vivían puramente en los árboles o en la jungla y los simios que se aventuraban más a la sabana y al territorio plano. Esto se demostraba no solamente por la forma de sus pies, sino también por la forma de su cadera, que ya estaba más adaptada a una posición un poco más erguida. Sin embargo, después de Lucy, se encontraron por lo menos unos 400 especímenes más de su misma especie y otros especímenes de otras especies aún más antiguas, como el Ardipithecus que acabamos de ver. Sin embargo, esto no le resta valor a su descubrimiento en su momento. Este género vivió entre 4.2 y 3.9 millones de años en el pasado. Luego tenemos a el género de los Paranthropus, un género bastante poco conocido, que vivió también en África entre los 2.1 y 1.1 millones de años en el pasado. Este género se especializó en comer tubérculos y raíces duras, y para eso desarrollaron una mandíbula especialmente fuerte, capaz de masticar raíces duras crudas, recién sacadas de la tierra. La cresta craneal que se ve en muchos de los fósiles era justamente para sujetar los músculos que le dan un apoyo y fuerza extra a esta mandíbula tan fuerte. Este género está compuesto por 3 especies conocidas,
Paranthropus aethiopicus, Paranthropus robustus y Paranthropus boisei, que como mencioné recién tenían un estilo de vida estrictamente vegetariano. Y aquí entramos por fin en el género Homo. Partimos esto con el Homo habilis, uno de los más conocidos, que fue justamente el primero al que se le ha detectado el uso de herramientas con fines prácticos, como piedras, varas o astillas o huesos. Muchos yacimientos de Homo habilis han sido descubiertos con estas herramientas al lado de ellos, lo cual demuestra que claramente ocupaban herramientas en su día a día. Esta especie vivió hace unos 2.3 millones de años y se piensa que dio un paso directo a la especie que viene después. El Homo rudolfensis vivió hace unos 2 millones de años, también en África. Es un descubrimiento relativamente reciente, pero muy importante, pues análisis de su cráneo demuestra que este homínido tenía desarrollado su área de Broca, que es el área del cerebro responsable del habla con conceptos complejos. Claro, cualquier primate puede hacer ruidos y usarlos como un código simple. Sin embargo, todo parece indicar que el Homo rudolfensis era capaz de generar un habla compleja, con algo más parecido a un idioma y con ideas un poco más abstractas. Seguido en la lista tenemos al Homo ergaster. Vivió hace unos 1.9 millones de años y esta especie fue increíblemente la responsable del descubrimiento del fuego. Se han descubierto yacimientos de esta especie al lado de fogatas, lo cual demuestra que ellos eran no solamente capaces de manipular el fuego, sino también de crearlo y encenderlo y usarlo para diversas cosas. Esto también coincide con que las especies de aquí en adelante empezaron a comer cada vez más carne, y este cambio en la dieta favorecería el desarrollo de un cerebro más desarrollado para más adelante. Siguiente tenemos el Homo erectus, que vivió hace unos 1.5 millones de años, y se le dice erectus porque era capaz no solamente de andar en dos piernas, sino también de trotar, correr y perseguir a sus presas. No vayan a pensar otra cosa. Luego tenemos al Homo antecessor, que vivió hace unos 900.000 años, y se le describe como la primera especie en salir de África y aventurarse a Europa. Tal como dice su nombre, se piensa que el Homo antecessor fue el antecesor directo de las especies que vendrían a continuación. La primera es el Homo heidelbergensis, lo dije bien, que vivió hace unos 600.000 años y es el primero que es asociado con pensamiento abstracto y con pruebas de ello. Es decir, era capaz de usar lenguaje simbólico, era capaz de usar herramientas más elaboradas, era capaz de desarrollar estrategias más complejas de caza, cazando en grupo. Es decir, tomó lo anterior y lo llevó un paso más allá. Del Homo heidelbergensis evolucionó el Homo neanderthalis, que es uno también de los más conocidos, y que colonizó Europa casi completamente antes que el Homo sapiens. El Homo neanderthalis tenía una estructura en general mucho más robusta y más musculosa para adaptarse al frío y a las condiciones de lugares como estepas y montañas. Esta estructura más robusta también le daba la capacidad de enfrentarse directamente a grandes presas como grandes antílopes, leones e incluso osos, y llegar a incluso soportar uno o dos golpes de estos animales tan grandes. Es decir, su estrategia de caza, más que perseguir por cansancio o lanzar armas de larga distancia, era más al choque, y estos cuerpos más robustos le permitían pelear de manera más directa. Y la especie hermana del Neanderthalis, que se quedó un poco más tiempo en África y después empezó a colonizar el resto de los continentes, es finalmente el Homo sapiens. Se piensa que estuvo en competencia directa con el Homo neanderthalis durante unos 100.000 años, hasta que finalmente terminó ganando esta competencia por territorio, por presas y por lugares de caza, lo cual llevó al Homo neandertal a su lenta extinción. Sin embargo, eso no es todo, pues muchas de estas especies eran tan similares unas con otras, sobre todo las que convivieron al mismo tiempo, que es muy probable que el Homo sapiens se haya mezclado en más de una ocasión con otras especies, como el Homo neandertal. Por lo tanto, es muy probable que los neandertales no se hayan extinguido por completo, sino que parte de sus genes aún esté dentro de nosotros, en nuestros genes hoy en día. ¿Qué cosas le dieron la ventaja al Homo sapiens? Pues el hecho de ser menos robustos y menos grandes terminó siendo una ventaja, pues les hacía falta menos comida y menos proteína para sostener cuerpos un poco más estilizados. Por lo mismo, su estrategia de caza se basaba menos en el combate directo y más en el uso de armas a larga distancia, y también en la estrategia de ganar por cansancio, es decir, hacer una herida y luego perseguir a la presa hasta que ésta caiga desplomada. Otro punto que podría haber sido muy importante es que los Homo neandertal nunca salieron más allá de la costa de sus territorios, mientras que los Homo sapiens, con el tiempo,
se aventuraron más allá de la costa y empezaron a colonizar islas y llegaron a otros continentes. El hecho de atreverse a colonizar más territorio, atreverse a lanzarse más allá y también, cosa importante, una dieta que también incluía cosas como pescado y moluscos, les dio una alimentación más rica, lo cual probablemente los ayudó a sobrevivir las continuas eras de hielo que vendrían a continuación. Últimamente se han descubierto otras especies más, como el Homo floresiensis, el cual se adaptó a la vida en islas de relativamente poco territorio, y esto lo hizo parecer el típico enanismo insular. Es decir, muchas especies que se van a vivir a islas terminan volviéndose más pequeñas para adaptarse a tener menos territorio y menos alimento. Otra especie recientemente descubierta fue el Homo denisovano, que fue una especie que en vez de irse hacia Europa, como lo hicieron el Neandertal y el Homo sapiens, tomó otra vuelta y se fue hacia Asia. Hacia Asia, suena raro eso. De estas especies aún sabemos bastante poco, así que aunque podemos clasificarlas claramente como parte del género Homo, aún no sabemos exactamente cómo vivían ni qué los llevó a su extinción. Y contestando a la última pregunta, ¿en qué influye realmente que se hayan descubierto ruinas de hace 10.000 o 12.000 años? Influye en una cosa bastante obvia. Influye en un punto bastante importante, que es esa línea entre el momento en que los humanos teníamos tradición puramente oral y el momento en que empezamos a escribir. Desarrollamos la escritura casi al mismo tiempo que la agricultura. ¿Por qué? Porque al tener ya territorios fijos que debían delimitarse, que pasaban a tener propiedad privada y con recursos que pertenecían a cada familia y a cada pueblo, hacía falta contar esos recursos, ordenar esos recursos, planear a largo plazo para pasar el siguiente invierno, etcétera. Y esto llevó a el desarrollo de la escritura. El hecho de descubrir ruinas de hace 12.000 años de antigüedad solamente demuestra que la escritura se desarrolló un poco antes de lo que nosotros creíamos. Estamos acostumbrados a hablar del año 2000 y algo, como si nuestra historia tuviera solamente 2000 años de antigüedad. Pero si lo vemos realmente por los logros que tenemos como civilización y como especie, tiene por lo menos unos 11.000 años de antigüedad. Por lo tanto, si lo vemos de manera objetiva, hoy tal vez no estaríamos viviendo en el año 2021, sino que tal vez estemos viviendo en el año 12.021. ¿Y eso qué dice de nosotros? Dice que tenemos mucha más historia, mucha más experiencia y mucha más sabiduría de la que nosotros mismos creemos tener. Por favor, mándeme más preguntas, dudas, consultas, artefactos explosivos, cartas y declaraciones de todo tipo a las redes sociales que van a aparecer en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a buscar fósiles de nuevas especies de homínidos al sureste de África, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.